Hola, bienvenidos a una conversación más que forma parte de este Editorial Fest 2020. Y en esta ocasión tenemos con nosotros nuevamente a talento jalapeño, 100% pura cepa jalapeña. Y tenemos con nosotros a Gabo Sosa, Palmeros. Gabo, te doy las gracias y la bienvenida al Hola Editorial Tomás. Fest 2020. Para quienes no lo ubiquen, Gabo, aquí en la flota, en la ciudad de Jalapa, lo conocemos más que nada porque él comparte un gusto por este noveno arte y de hecho él comenzó, bueno, no sé si es la palabra correcta, Gabo, como una especie de promotor, um, De ya entusiasta me que llaman. comenzaste haciendo eventos que involucraban el dar a conocer más esta expresión artística. Me acuerdo que hubo se me va el nombre ahorita, pero este ¿Del primer, evento? ¿eh? ¿Del evento? Ajá, el Se primer evento llamó, que armaste. se llamó Comic, una introspectiva. Exactamente, entonces Sí, sí, sí. me acuerdo que fue en una especie de escuela galería aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Exacto. Entonces, yo sí te quiero preguntar, o sea, eh, ¿cómo surge esta inquietud? Porque, como dije, empiezas como una especie de promotor, Ah, sí, claro. digamos, usando un término renacentista, eres así, un hombre de muchos talentos, pero ¿dónde surge esto? O sea, ¿por qué un día te despiertas y dices, voy a ser promotor de esto? ¿O cómo Ajá. llegamos a esta fase de Gabo Sosa Palmeros? Sí, mira, fíjate, antes que nada, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos y buenas tardes, o días, dependiendo de a qué horas vean esto. Fíjate que yo con un amigo habíamos iniciado una página en internet, en Facebook precisamente, y se llama, porque todavía existe, Noveno Arte, a lo mejor está un poquito desatendida, pero así empezamos, ¿no? Porque yo empezaba en mi muro hace algunos años a reseñar cómics que me gustaban. Entonces, este cuate me dijo, ¿sabes qué? Esto lo deberías de compartir. Entonces él abrió la página y todo. Y me dijo, ya te abrí tu página, ya si lo ocupas, ya tú sabes lo que haces, ¿no? Entonces empecé ahí a subir, ¿no? A subir contenido, a reseñar cómics, ¿no? Cómics conocidos y de repente empecé a leer de los nuevos cómics mexicanos, empecé a conocer autores, empecé a ir a eventos como Festo, que ya no se hace ahorita, o a las moles de antes, ¿no? Que se hacían en el World Trade Center o en este otro edificio que se hacían antes, no me acuerdo cómo se llama. El de Banamex. No, ese es ya hace un tiempo para acá. Antes se hacían en otro edificio, Un pero no me deportivo, me acuerdo. parece, ¿no? No me acuerdo, algo así. Entonces empecé a ir a las moles, empecé a ir a los festos, tú sabes, con mis hijas y todo, y empezamos ahí a adquirir cómics, para reseñarlos específicamente en la página. Entonces empezó a crecer. Cuando había chance, te digo, poníamos reseñábamos películas. Entonces empezó a crecer esto y un buen día empecé, por ello tengo una colección también de arte original, siempre me ha gustado todo lo que tiene que ver el arte de los cómics. Entonces un día dije, ¿y por qué esto yo no lo comparto? ¿No? Porque no le veo tanto el sentido de tenerlos ahí atesorados, encerrados, guardados y que nadie los vea, ¿no? Por ahí otro amigo me había dicho, te gusta presumir, ¿no? A lo mejor sí es un poco de presunción, pero más que nada es o se puede malentender así, pero más que nada es compartir con la gente. Entonces se me empezó a ocurrir esta idea, ¿no? Oye, ¿por qué no consigo con alguien un cuartito o una pequeña galería donde pueda colgar estos originales, por ejemplo, y que la gente los vea, ¿no? Y tú sabes, ¿no? Empiezas con una idea sencilla y se te empieza a mutar, empieza a dar más vueltas, más vueltas, más vueltas y se hace como una bola de nieve, ¿no? Entonces terminamos consiguiendo este lugar que es precisamente el que mencionas, ¿no? Una galería y escuela de arte también que está ubicada en el centro de Jalapa. Hablamos con ellos, terminamos consiguiendo el espacio y teníamos más de 100 obras expuestas, ¿no? Entre propias, prestadas, etcétera, etcétera, y así fue como nació. Después metimos la idea de talleres, ¿no? Dar talleres, trajimos gente como Eder Clement, como Homero Ríos, etcétera, etcétera. Entonces así fue como nació el cómic, una introspectiva, ¿no? Porque así se llamaba y era la finalidad tenía la finalidad de que la gente asistente pudiera ver eh, todo lo que hay detrás de los cuentitos, ¿no?
de Sí, las yo experiencias. recuerdo, tuve la oportunidad de asistir y y sí, la verdad, un esfuerzo bastante loable. Era la primera vez que se veía algo así aquí en la Sí, ciudad de Jalapa, Veracruz. No puedo decir si era la primera vez que se hacía, digamos, a nivel nacional, sí, claro. pero para la ciudad de Jalapa, Veracruz, sí fue algo novedoso. Sí, Sí me gustaría aquí tocar un punto, dices tú, comencé a hacerlo porque me gustaba. Muchas veces ese es un factor que es el que, digamos, es el motor para muchos, pero sí, llega un claro. momento en que dices, bueno, pues sí, pero está muy bonito hacerlo por amor al arte, pero no me deja nada más. Sí, pero Eh, no. exactamente, sí, sí, pero no. Sí, Y dices tú, mejor, pues tiro la toalla porque este, eso es mucha inversión, es tanto de tiempo, recursos, no digamos dinero. Y digo, aunque es muy, se aplaude y se ve muy bonito el estarlo haciendo sin digamos, una recompensa, eso a la larga termina desgastando. Pero tú ya tienes bastante tiempo en esto y no, todos los que te conocemos no vemos que te desgastes, al contrario, sino que le sigues echando todas las ganas, ¿no? Entonces, ¿ha habido algún momento en esto en el que hayas dicho, no, yo creo que hasta aquí llego? ¿O el amor por este medio es, es demasiado grande? Que sí, dices claro. tú, ay, siento que me caigo, pero sale algo nuevo y esto me revigoriza. O sea, Sí, ¿ha llegado claro. el momento en que Gabo Sosa haya querido tirar la toalla? Claro, sí. De hecho, desde antes del evento, ¿no? Antes de la inauguración del evento, yo ya me quería echar para atrás, ¿no? Porque yo tenía, como te comentaba, una idea muy, muy sencilla y de repente todo se fue complicando, complicando. Y pero vamos, de repente sí te levantas o te sientas y dices, madres, ¿qué estoy haciendo, no? Sí, Porque no soy un ciudadano de a pie normal, ¿no? Entonces, incluso, mira, más que, porque realmente el evento no tenía fines lucrativos, era entrada libre, por ejemplo. Todo fue financiado por mí y compañeros igual que nos ayudaron ahí. Entonces, pero realmente era un evento gratuito, ¿no? Incluso los talleres eran gratuitos. El único taller que tuvo costo fue el de Edgar Clement, por ejemplo, y fue el pago directamente al artista, ¿no? Incluso él regaló becas y hicimos unos concursos también para que gente que los ganara pudiera entrar. Y sí, fíjate mira, que ese también fue una novedad, sí, claro, porque, bueno, el nombre era conocido, pero digamos, era así como, bueno, y si Edgar Clement nos ve, no es en afán de mala onda, pero era así claro, como una leyenda urbana, ¿no? sí, claro. Es que va a venir Edgar Clement y tú decías, bueno, ¿y Edgar Clement quién es, no? Incluso mucha gente ni lo conocía, ¿no? A lo mejor conocía la obra, pero no conocía la cara detrás de todos esos trabajos, ¿no? Y sí, Y los más entendidos te decían, es que escribió algo que se llama Operación Bolívar, sí, ¿no? sí, claro, era como muy Sí, underground, ¿no? ajá, era la leyenda urbana y así de, ¿qué no has leído Operación Bolívar? ¿O no conoces Operación Bolívar? Y dices tú, no, o sea, ¿de qué me hablan, no? Entonces, fue un morbo buena onda, le podemos Sí, decir. sí, 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 Entonces eso también te hizo oír, ¿no? Y aparte, claro. que fue así como que un círculo completo porque llega el artista y trae ejemplares de esta obra casi casi que se murmuraba por los pasillos y por lo bajo, ¿no? Sí, Es que claro. trajo Operación Bolívar, ¿no? Entonces yo sí recuerdo que cuando lo conocí dije, él es Edgar Clement, él es, esto es Operación Bolívar, que realmente también cuando lo leí dije, órale, qué obra tan genial, ¿no? Sí, sí, sí. Pero esto no se logra, o sea, este tipo de experiencias, este tipo de vivencias, no se logra si no hay gente, y ahora sí, discúlpame el chayote, por gente como tú, ¿no? O sea, entonces, eso también es, ¿por qué no hay más gente haciendo este tipo de cosas? ¿O será Fíjate, que ya fíjate, estamos tan acostumbrados a tener todo al toque de un clic que ya sentimos que no vale la pena? retomando tu pregunta de hace un momento, Ajá. más que la inversión, porque indiscutiblemente inviertes, Uh -huh, claro que se invierte, no, nadie te regala nada, ¿no? Y eso a veces es algo que no entendemos. Todo cuesta, aunque sea algo, aunque sea el alma, pero cuesta, ¿no? uh -huh. Entonces,
deja tú la inversión de lado, es el tiempo, si requieres mucho tiempo, yo incluso pedí vacaciones en mi trabajo anterior para poder dedicarme de lleno a hacer la expo y fue una semana completa, ¿no? Sí, claro. Eh, Incluso hubo mucha gente, recuerdo un chavo que me abordó, un dibujante, de hecho, que entró a los talleres y todo eso, y me dijo, es que yo no puedo creer que esto sea gratis, ¿no? Y digo, sí, ¿por qué no? ¿no? Más que nada es hacer el amor es hacerlo por amor al arte, ahora sí, ¿no? Tratando de romantizar un poquito las cosas. Y yo no me veía siendo como la mole o como esta convención que se hace en Jalapa, ¿no? La Animex, que cobra la entrada, etcétera, etcétera. Yo más que nada era para compartir un gusto, ¿no? Con la gente que yo sé que les gusta lo mismo que yo, ¿no? Entonces, tenía pensado hacer una segunda edición, realmente, Me ganaste pero la pregunta, eso era lo que también te iba yo a sí. preguntar, o sea, porque bueno, De hecho, yo estaba preparando ya la segunda edición. Antes de que acabara la primera, ya estaba preparando la segunda. y Ya la tenía algunas pregunta que está cosas. en boca de todos, ¿y qué pasó? Pasaron varias cosas, ¿no? Situaciones personales también, laborales, etcétera. Me mudé de ciudad, entonces ya me hacía un poco más difícil eh, seguir con la iniciativa. Entonces, cuando tú estás haciendo algo, yo siempre lo he dicho, cuando tú estás haciendo algo de tu autoría, ¿no? O que, vamos, tú lo ideaste o que tú lo diseñaste, etcétera, lo más recomendable es que estés siempre pegado a eso, ¿no? Que estés tú involucrado, porque si empiezas a delegar, a delegar, a delegar, se pierde algo, en mi muy humilde opinión. O no sale. Si tú quieres que las cosas salgan como tú quieras, hazlas tú mismo. Sí, claro, pero entonces, esto acaba con las esperanzas de tener una segunda edición de Con Noveno Arte. A lo mejor en el futuro, no lo descarto, a lo mejor en el futuro lo retomemos y ya con todo lo que sabemos, porque ayúdame a recordar, ya no recuerdo, fue en el 2012, 2013. 2012 me parece, ya estamos. No, 2013, fue en el 2013. Entonces, con todo eso que sé, con todos esos, lo que ya aprendí en 7 años, yo creo que nos puede salir algo mucho mejor, ¿no? ¿Crees que tendría el mismo impacto ahora? O sea, te digo esto porque, bueno, muy independientemente de los tiempos locos que estamos viviendo, Sí, claro. este, obviamente el contexto no es el mismo que hace 8 años. No, Este, ahorita ya, en ese entonces, bueno, digamos, estaba limitado el conocer artistas, el tener acceso a técnicas, sí, claro. tutoriales. Y ahora todo lo tenemos, como te dije hace un momento, al alcance de un clic. Sí, yo Pero creo que sí. que esa Perdón. magia de conocer a tu artista o tener el producto no se ha perdido. Entonces, ¿tú crees No, que tendría el mismo impacto? yo creo que sí, claro. Porque vemos todavía mucha gente que, por ejemplo, en cuanto a los libros, nos encanta todavía el libro físico, ¿no? Eso también va mucho de la mano, ¿no? Con la era digital, con tanto que se puede leer ya en digital. Absolutamente todo lo puedes leer en digital, desde lo académico hasta el ocio, ¿no? Como son los cómics. Entonces, siempre va a haber gente que prefiera el físico, que lo amamos todavía, me cuento entre ellos. Y también hay mucha gente que le gusta conocer a los rostros, ¿no? A los rostros que hay detrás de esas obras, de todo ese trabajo, y que incluso les agrada también convivir con ellos, ¿no? Compartir ideas o tan sencillo como preguntarles cómo le han hecho para hacer todo el trabajo que han generado. Entonces yo creo que sí, que incluso tendría hasta más impacto que la primera edición, ¿no? Nada Fíjate más que, hay que cuidar mucho esas cosas porque en la primera edición, pues a mí me tocó, nada más para que se den un quemoncito, a mí me tocó hacer curaduría, logística, eh, maestro de ceremonias, etcétera, etcétera, o ¿no? sea, fuiste Entonces, hombre orquesta, ¿no? sí, hombre, orquesta, sí, sí, sí. Entonces, uno se debe de acostumbrar a hacer de todo para organizar algo así, Claro. ¿no? Tú tocas el punto de que, bueno, la gente todavía sigue teniendo esa fascinación por lo físico, por Claro. conocer al hombre detrás del producto. Obviamente, como fans, y me incluyo, porque yo también soy tú me conoces, soy un fan también del noveno arte, te vuelves exigente respecto Ujú. a los personajes, a los individuos que quieres conocer, ¿no? O sea, porque obviamente dices, bueno, si yo veo que en otros lados
hacen el esfuerzo por entrevistar o conseguir a fulano, sutano, perengano, pues quiero ver lo mismo, o sea, o quiero ver el esfuerzo, ¿no? Sí, Por claro. ejemplo, en mi caso, pues yo daría mi brazo izquierdo por conocer a Tom King o a John Romita Jr., ¿no? Obviamente, dices tú, pero para poder tener esos personajes o poder tener acceso a esos personajes, ya no se puede depender tanto de el amor al arte, ¿no? Ah, no, absolutamente, Ni de una no, romantización de no voy a cobrar. esos nombres ya implican No, otras y yo cosas, creo ¿no? que ya incluso hasta nombres menores, pues sí requieren, digamos, Claro. una infraestructura o una inversión en recursos que ya incluso un bolsillo o varios bolsillos no pueden. Ya necesitas incluso ya otros modelos, ¿no? Recurriendo al modelo de mercado, necesitas patrocinadores, A eso necesitas iba. otros mecanismos, ¿Y has ¿no? considerado en una segunda edición ya meter más gente, aunque esto Sí, implique claro. quizá traicionar un poco la libertad, porque tener Sí, sí, sí. patrocinadores o tener inversores Claro, ya limita un poco? ¿Sí se ha claro, considerado? claro. Sí, sí, por supuesto, incluso desde la primera edición, solo que no encontré. Entonces, por eso salió con ese aire más, Más independiente. artesanal, independiente, ¿no? Pero Pero bueno, sí, pero de obviamente hecho, ahorita ya todo el mundo quiere participar en esto, ¿no? claro, a todo mundo le gusta porque, como te mencionaba, el mercado es el mercado. Entonces, mientras más te vean la gente, entre más te vean en más lugares, mejor, ¿no? Si eres una marca. Entonces, yo creo que sí, se puede considerar para una futura edición patrocinadores. Incluso, ya que tú tocabas nombres, incluso yo estaba platicando con Humberto Ramos, ¿no? Espero que lo Claro. conozcan los entendidos. Pero pues te digo, no se concretó. Pero bueno, quiere decir que la gente ahí está, ¿no? No son gentes inalcanzables. Incluso los nombres que tú mencionas, Ajá. con la adecuada negociación, los consigues, ¿no? Simplemente que todo es organización. A veces como fans no nos damos cuenta, ¿no? Y le tiramos shit a otros eventos y les decimos y hacemos esto. Y como bien lo comentabas, nos pasamos de exigentes y no tomamos en cuenta lo que se organiza, ¿no? Lo que hay detrás de la organización o lo que se necesita. Y realmente pues no hay una escuela que te indique, que te enseñe cómo hacer esto, Sí, ¿no? claro, o sea, va aprendiendo uno Entonces sobre esto la lo marcha. vas haciendo sobre la marcha, entonces vas aprendiendo como organizador. En mi muy breve carrera de organizador de eventos, aprendí todo eso y dices, wow, es mucho trabajo y vas mejorando con el tiempo, ¿no? Imagínate eventos tipo La Mole o otras convenciones que se hacen en otros sitios del país, todo lo que tienen ya en experiencia, ¿no? Que es Claro, invaluable. todo lo que hay detrás, ¿no? Claro. Pues ojalá haya la oportunidad de que presenciemos un cómic noveno arte segunda edición Sí, sería bueno, fíjate, y porque que de yo, a ahí pesar de todo, lo disfruté bastante. se siga un camino, ¿no? O sea, ya se comience a establecer como una tendencia, una costumbre Sí, en claro. la ciudad de Jalapa, Veracruz. Bueno, pero muy aparte de perdón, de tu papel como promotor de la cultura gráfica, si lo podemos llamar así, has dado el brinco al, digamos, al otro lado de la cancha, ¿no? Este, ya dijiste, bueno, ya supe lo que es el promotor, organizador, eh, hacer reseñas, críticas, Sí, y das claro. el brinco a ser creativo, a ser Sí, creador, de ser autor, ¿no? autor, ¿no? Háblanos un poco de esto. ¿Fue fácil dar ese brinco? Uf, no, para nada. Así como platicábamos de lo de organizar eventos, eh, ya producir cosas también es bastante complicado, ¿no? Porque igual en lo del evento, pues también fui productor, se puede decir que fui productor, y aquí seguí en lo que mencionaba, seguí con mi labor de productor, pero ya en otro ámbito. Entonces decidí ser creador, ¿no? Porque creativos somos todos, creo, todos los seres humanos somos creativos. Y entonces, vamos, en lo mismo, como siempre me han gustado los cómics, siempre me ha gustado leer. Yo aprendí a leer con los cómics que me regalaba mi madre y libros que me encontraba en casa, etcétera. Entonces, siempre yo quise hacer mis propias historias, ¿no? Como buen fan de los cómics. Yo creo que qué fan de los cómics y de las novelas gráficas y de los libros no quiere hacer Así es. los suyos, exacto, ¿no? Yo creo que es algo que todos tenemos como lectores, independientemente de sean cómics o novelas, etcétera.
como lectores en general, yo creo que en algún momento todos soñamos o fantaseamos con hacer los nuestros propios. Recuerdo que incluso en la secundaria, en vez de apuntes en mis libretas, yo tenía una historieta que se llamaba Freddy Frijolito, ¿no? Y era una parodia de la muerte de Superman y la caída del murciélago, etcétera, etcétera, enfrentando enemigos que eran maestros de la escuela, etcétera, etcétera, ¿no? Ese puede ser mi primer coqueteo con la historieta de autor. Entonces, pues sí, como bien lo mencionas, este año lanzamos un sello editorial propio, que es GS Producciones, de la mano del Noveno Editorial. El Noveno Editorial y GS Producciones se derivan de esto que yo te platicaba al principio de la página de Facebook, ¿no? Del Noveno. Y bueno, con eso pretendemos sacar pues las historias de autor que queremos leer, ¿no? Que siempre hemos querido leer. Con eso empezamos este año, oficialmente. Y ya tenemos un lanzamiento, de hecho, disponible. Es un nuevo desafío, o sea, pasas de ser productor de un evento a ser ahora, digamos, la dirección de una editorial, ¿no? O Sí, sea, claro. bueno, yo veo que a Gabo le gusta meterse en broncas. Ah, ya, ya estuve aquí dirigiendo y siendo el hombre orquesta de un evento, ahora voy a ser la cabeza, el hombre orquesta de una editorial. Sí, Ha claro. sido, aunque sea independiente y sencilla, ha sido difícil el aprender ahora estos nuevos roles, estas nuevas obligaciones. Sí, absolutamente, absolutamente, porque es otra, son otros retos, son otros desafíos. Entonces, igual, debes de saber un montón de cosas. Aparte de lo del medio, en este caso, pues me gusta escribir, yo escribo, pero pues vas aprendiendo sobre edición y debes de aprender sobre administración, negociaciones, acuerdos, contratos, registros, etc., etc. Todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Para que todo sea, eh, eh, pues, por la vía legal, ¿no? Para que todo sea derecho, como decimos. Como bien lo mencionabas, está bien que le metas pasión y amor al arte y todo eso, pero hay muchas cosas detrás que hay que cuidar y hay que hacer ya de cajón para, pues, poder llevar a buen puerto los proyectos, ¿no? Entonces, pues, me ha tocado aprender todo eso y lo sigo aprendiendo, ¿no? Pero al menos ya puedo hablar con artistas, puedo explicar cosas, siento que voy escribiendo mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Promoción, también debes ver cómo promocionas tu obra, etcétera, etcétera. Dices tú, bueno, ya estás ahí como la cabeza de la editorial, pero también has aprendido a compaginar ahorita lo que tú mismo dijiste. Te gusta escribir cómics y por ahí sabemos, por ahí nos llegó el chisme de que ya escribiste uno. Bueno, has escrito varios, pero ya hay uno ahí que ya fue publicado. Sí, Incluso participó en un concurso de novela gráfica, si mal no estamos informados. sí, de hecho. Y bueno, o sea, a ver, platícanos, no quiero yo quemar ni nada de esto, ¿no? Quemar los cartuchos. Sí, No, ¿no? sí. A ver, háblanos de este proyecto. Bueno, que ya no es un proyecto, de hecho ya es un hecho, ya está, Sí, ya, ya tuvimos oportunidad de echarle un vistazo, un servidor ya tuvo oportunidad de echarle un vistazo, ajá, este, y dices tú, wow, ¿no? O sea, ha sido un camino largo, me atrevo a decir que ha sido un camino largo, pero ya cuando lo tienes ahí, dices, híjole, ¿no? O sea, parece que fue ayer cuando tuve esta loca idea. sí, Platícanos un claro. poco así, de este trabajo. Ok, ¿Qué representa? ¿Qué significa en la vida de Gabo Sosa? ok, fíjate que fue muy curioso porque no es la primera, no es la primera obra que escribo, Ajá. o no es el primer trabajo que hago. De hecho, es el segundo o tercero. Pero, vamos, es el primero que ve la luz, aunque no es el primero que se escribe, porque, vamos, se dio la oportunidad. El año pasado estábamos en un viaje de trabajo, a principios del año pasado, y tuve la oportunidad yo siempre he sido fan de Beethoven, ¿sabes? Del compositor, es uno de los compositores más famosos de la historia. Entonces, el año pasado tuve oportunidad
de visitar en Bonn su casa natal, su museo. Es una casa museo. Yo no sabía que existía realmente, pero vamos, tuve la oportunidad de visitarla y yo creo que ahí se disparó algo para que me orilló ya para hacerlo, ¿no? Entonces, a finales del mismo año pasado, otra editorial mexicana, que son la Pura Pinche Fortaleza Comics, no sé si el auditorio igual los ubica, pero ellos han hecho un amplio camino editorial en México. Entonces ellos iniciaron con este primer premio de novela gráfica, que es el premio Pura Pinche Fortaleza, precisamente, y en su primera edición, pues como yo me llevo con ellos y todo eso, me dijeron, oye, ve, lanza, mándanos tu proyecto, aprovecha, termínalo, el premio son 1000 ejemplares, etcétera, etcétera. Entonces yo me quedé, bueno, ya teníamos el primer trabajo, ahora sí, la primera historia que yo había escrito ya estaba en producción y mi intención era que esa fuera la primera que se publicara, pero vamos, estaba tomando un poquito más de tiempo del que se esperaba. Entonces me aventé y dije, vamos a hacer algo. Entonces decidí ponerme a escribir un nuevo trabajo, una nueva historia, porque pues lo demás todavía no estaba. De hecho, estos cuates de la Pura Pinche Fortaleza esperaban o ellos contaban con que el trabajo que yo mandara a concurso fuera esa primera historia, pero bueno, no estaba terminada todavía. Entonces me puse a cuadrar una historia nueva de acuerdo a los requerimientos del concurso también, cierto número de páginas, etcétera, etcétera. Busqué a los artistas, que en este caso son M. Darmario, un estupendo artista gráfico jalapeño. Bueno, no es de Jalapa, es de Tuxpan, pero vive en Jalapa, es muy conocido en Jalapa por su trayectoria. Ha trabajado desde cómics de autor, portadas para otros autores, ha trabajado en obras de teatro para la Universidad Veracruzana, es una persona con bastante trayectoria. Y también me apoyé en Renato Quiroga, otro joven autor regio, conocido en la escena independiente. Y les propuse la historia y teníamos realmente muy poquito tiempo para hacerla. Entonces nos aventamos para cumplir con las fechas del concurso, ¿no? Fuimos finalistas y la vimos cerca, pero no llegamos al final. Pero bueno, entonces ya teníamos una obra terminada realmente, porque ya estaba completa, era una novela gráfica completa. Entonces, en este año ya cuando lanzamos el sello, el GS Producciones, pues decidí que ese fuera el primer trabajo que se lanzara, ¿no? Y así es como nació LBB, porque así se llama el libro. Sí, fíjate que, bueno, un servidor ya tuvo la oportunidad de leerla. ¿Sí? Voy ¿Y a te meter gustó? aquí, voy a meter aquí un gol, la pueden encontrar en cierta tienda en línea. La pueden, ahorita solamente está en Ahorita está en versión digital, versión por el digital, porque momento. obviamente por esto de la pandemia muchas cosas se tuvo que poner una pausa, pero Sí, claro. hablábamos detrás de cámaras y hay planes de presentarla físicamente. Sí, sí, de hecho. Queremos Este, ya tuve presentarla. oportunidad de leerla, obviamente no es lo mismo porque la lees en blanco y negro y no tienes ahora sí la sensación de estar pasando las páginas. Pero antes de que tú mencionaras que, bueno, siempre has sido fan bueno, has tenido gusto por Beethoven, Sí, se puede adivinar eso en el momento sí, que empiezas a leerla, sí, claro. porque digamos que no es, digamos, un personaje al que seleccionarías para una novela gráfica en sí. O Sí, sea, sobre digamos, todo. no es una elección obvia, ¿no? Sí, sí, claro. Aunque su vida, pues obviamente tiene material no Es solamente para hacer apasionante. una novela gráfica, o sea, tienes material para hacer, yo creo que muchas novelas gráficas. Sí, claro. Eso fue lo primero que me llamó la atención, dice, wow. Lo segundo es el estilo y el aura que tiene, ya que, bueno, para mí es una fusión estilísticamente hablando, de retrofuturista en algunos aspectos,
Sí. No quiero decir cyberpunk porque es algo de tal, o sea, ahí sí considero que nada que ver, sino retrofuturista. Y llega un momento en que dices, siento yo un cierto buque al quinto elemento, Sí, ¿no? claro, O sí, sea, tiene mucho de eso. en las cuestiones del arte, ¿no? Sí, sí, Estilístico. sí. Y dices tú, wow, ¿no? O sea, esos espacios que están muy bien manejados por el artista de tu elección. Entonces dices tú, estoy viendo algo aquí como el hijo pequeño entre el estilo retrofuturista y el quinto elemento. Hay ciertas viñetas que me recuerdan un poco a Luc Besson en esta película y dices, bueno, no estoy leyendo el cómic nacional independiente habitual Sí, claro. en ese sentido, pero también en lo que llamó mucho mi atención, y no sé si fue a propósito, o sea, fue aquí eh, hecho con alevosía por parte del escritor. Hay un toque melancólico, introspectivo, que dices tú, híjole, como que me está bajando un poquillo el ánimo, Ujú. pero no puedo dejar de leer qué va a Ok, pasar, ok, ¿sí? ok. Entonces, si llega un momento en que dices, híjole, como que este personaje, LBB, sí me está poniendo así como down, ¿no? Entonces, híjole, Sí, claro. pero dices tú, híjole, pero ¿qué va a pasar con él, no? Y con los demás Ajá, personajes que lo rodean. sí, claro. Y llega un momento en que formas cierta empatía con el personaje. Bueno, y aunque el personaje lo tiene, es un personaje trágico, Sí, acá sí se siente a lo largo de la lectura. sí, claro. Y, y el arte en su momento, yo te comenté, hay un dibujante alemán que se apellida Peters, Ajá, que ha dibujado una novela gráfica, se la recomendamos, que se llama Píldoras Azules. El arte es muy reminiscente de este autor alemán. Entonces, aquí yo creo que conjugaste todo a la perfección. La trama, lo que tú deseas expresar junto con el arte, hace una amalgama que muchas veces no se ve, entonces funciona en todos los niveles. sí, claro. No se ve, pero se siente. Ajá. Ajá, exacto. No se ve, pero se siente. Sí, Eh, claro. y la verdad, no te puedes esperar decir, bueno, si lo leí en digital y en digital me está causando esta sensación, Sí, sí, sí. ¿qué será tener que ojearlo? ¿No? Sí, Muy, imagínate. muy, muy aparte de tu inclinación, de tu gusto por Beethoven, ¿hubo algo, digamos, a nivel personal de Gabo que haya querido volcar en este trabajo? Claro, indiscutiblemente, ¿no? De hecho, en todos mis trabajos, yo creo que todos mis trabajos tienen algo de autobiográfico. En todos mis trabajos procuro volcar cosas que siento en el momento. Y es que qué escritor no lo hace, ¿no? Te digo, yo, no, yo tampoco puedo decir que soy el mega escritor, no estudié para ser escritor, pero definitivamente cualquier persona puede escribir, ¿no? Mientras tengas algo que decir, mientras estés sintiendo cosas, tú puedes escribirlas, por supuesto, y puedes hacer lo que quieras. Me he dado cuenta que para mí la escritura es un ejercicio de catarsis, de hecho, me ayuda a sacar ahí mis manías, mis cosas. Entonces, yo creo que sí. Fíjate que con LBB, el principal protagonista, o bien lo dices, es Beethoven, es una versión alternativa de Beethoven en un mundo más que cyberpunk, es steampunk, ¿no? Esa onda. Entonces, él es el protagonista. Y fíjate que yo no buscaba igual, o al menos conscientemente, que el protagonista tuviera alguna reminiscencia mía. Pero yo creo que inconscientemente sí, sí le salieron algunas cosas. Incluso yo cuando leí el trabajo al final dije, ay, güey, ¿no? Tiene algunas cosas que se me fueron por ahí. Pero vamos, yo creo que eso es natural en todos los escritores. Siempre tus personajes terminan embarraditos de algo de ti mismo, ¿no? Eh, aunque les intentes dar voz propia, pero siempre terminan diciendo algo de ti.
ya sea que sea muy evidente o hay que tenga cierto subterfugio, ¿no? Que sea más sutil. En el caso de la gráfica, pues sí, yo platiqué con Renato y con Mario desde un principio de cómo lo quería. Eh, yo les dije que pues yo quería algo muy europeo, muy onda Moebius, ahí tanto en los colores como en la estética, ¿no? Sin ni siquiera copiarlo, ¿no? Pero yo quería que algo tuviera una reminiscencia de ese aire del cómic europeo, ¿no? Y lo logra, Entonces, ¿eh? O sea, porque claro, sí, de hecho, sí da esa el, impresión. el arte de Mario es bastante europeo, de hecho, no es común, o no es del común que ves en el cómic americano o en el resto del cómic nacional. Entonces él tiene una estética muy de allá. También de repente toma cosas de autores japoneses, ¿no? De autores allá orientales. Entonces él sazona muy bien su arte. Es un trazo muy chido. Y vamos, Renato también con sus colores, incluso en la carpeta compartida que tenemos de los archivos, hay una carpetita con todas las referencias de color que Renato coleccionó o curó para hacer el color de LBB, y son puras viñetas de Moebius, ¿no? Entonces él se puso a jugar con esas paletas y yo creo que obtuvimos el resultado que queríamos. Fíjate que yo después de leerlo, Sí, hay claro. una inquietud que me nació. Hay intenciones de hacer una edición corregida y aumentada. Déjame decirte por qué. Ajá, Porque independientemente del personaje, tú rodeas al personaje principal de otros personajes que sí, sí se vuelven interesantes, que despiertan curiosidad, sí, claro. de los que te gustaría saber un poco más. Porque dices tú, híjole, o sea, ¿a qué me lo presentas si no me cuentas un poquito más o se ve que es muy interesante la interacción que pueden tener con el LBB, ¿no? Sí, claro. Por eso te digo, si habría intención de una edición corregida y aumentada, digamos, aumentar tu número de páginas donde se puedan llenar, porque eso también hay ciertos espacios en blanco Claro. eh, que, bueno, no sé si aquí fueron dejados a propósito o como tú dices, en la premura del proyecto, de cumplir con el proyecto, salieron ahí, pero yo como lector sí le digo al escritor, o sea, yo respeto esos espacios en blanco, pero Sí. ¿qué te parece si me puedes llenar estos y estos? De esos Ajá. personajes que también son intrigantes, son interesantes, Sí, y claro. expandir un poquito más, si no el universo, esta historia. ¿Si Sí, te claro. gustaría más adelante sacar una edición corregida y aumentada de este trabajo? Fíjate que no lo había pensado. De hecho, esos huecos que tú mencionas están dejados ahí a propósito. Así es como nació la historia. De hecho, mi modo de escribir es, a mí me encanta la obra te cuenta la historia del protagonista, ¿no? La fórmula típica del protagonista, de la historia principal, pero a mí me encanta jugar con historias que van paralelas a ese protagonista. Otros personajes, como bien mencionas, otras historias, pero a mí no me gusta tanto ahondar en esos personajes. Es como cuando vas en la calle, no sé si te ha pasado, cuando vas en la calle y de repente volteas sin querer hacia una ventana, una de las ventanas de las casas que dan a la calle, y ya captaste, ves algo de la vida interior de esa casa o de ese lugar o de esa oficina o de esa tienda, etcétera. Y es un cuadro o es una escena que tú captas mientras pasas por esa ventana, ¿me explico? Entonces a ti ya se te presentó una pequeña historia empezada, que no sabes cómo empezó, que no sabes cómo va a terminar, pero que viste ese pequeño tramo o ese pedacito, ese fragmento de historia en lo que pasaste por la ventana. Entonces a mí me gusta mucho eso, que las cosas se queden así. De repente a lo mejor cuando LBB cumpla más años, a lo mejor podamos hacer una edición. Bueno, Gabo, pues antes que nada te quiero dar las gracias por haber aceptado esta conversación y formar parte del Editorial No, Fest 2020. muchas gracias Es a la primera ustedes. edición y esperamos que haya muchas más. ¿Con qué te gustaría despedirte? Ahora sí, tus palabras finales. Uf, pues ya que es una especie de festival virtual de libro y de lectura, me gustaría dirigirme a todas las personas que quieren hacer algo, que están allá afuera y a lo mejor quieran hacer algo y no le encuentren la manera o no le encuentren el norte de por dónde comenzar.
yo les podría decir que desde mi experiencia personal, empiecen, sea como sea, no necesitan muchas cosas, solo querer hacerlas. Y como bien dice el dicho, a lo mejor está muy cliché, pero el querer es poder. Entonces, si ustedes quieren decir algo, si ustedes tienen algo que decir, si ustedes tienen cosas adentro, si están sintiendo cosas y las quieren compartir y plasmar, escríbanlas, háganlas, dibújenlas, etcétera. Y vamos, escriban para ustedes, también es otro consejo que yo les puedo dar. Si son escritores, o dibujen para ustedes, si son ilustradores, hagan las cosas para ustedes. Ya el público o eso que hagan llegará al nicho que tenga que llegar, pero primero háganlo para ustedes. Bueno, ya escucharon las palabras de Gabo, un autor, creador, productor aquí de la ciudad de Jalapa, Veracruz. Y bueno, y pues llegamos al final de esta conversación. Le damos gracias a nuestro invitado. Muchas Y pues gracias. nos estamos viendo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Nos Gracias. vemos.